Capítulo 1. Introducción a la obra y contexto histórico. Jorge Manrique, poeta de alma profunda y sensibilidad despierta, nos legó una obra cuyo eco resuena a través de los siglos, permitiéndonos comprender la fragilidad de la vida y la certeza de la muerte. Para comprender su poesía, es necesario entender el contexto histórico en el que se gestó, un contexto lleno de complejidades sociales, políticas y religiosas que moldearon tanto a la sociedad como a la expresión artística de la época. El siglo XV, cuando Manrique vivió, se encontraba en medio de una transición. En España, la consolidación de los reyes católicos había unido los reinos de Castilla y Aragón, aunque las luchas por el poder y las disputas territoriales seguían siendo una constante. Mientras el país se sumía en estas luchas internas, Europa vivía el auge del Renacimiento, un periodo marcado por el florecimiento del pensamiento humanista, las artes y las ciencias, que comenzaban a replantear los valores medievales. El pensamiento cristiano seguía siendo la fuerza dominante, pero la influencia de las antiguas filosofías griega y romana se filtraba lentamente a través de las rendijas de la tradición, buscando un lugar propio en la cultura de la época. Dentro de este contexto, Jorge Manrique nació en el seno de una familia noble en el año 1440, en una época en la que la nobleza vivía entre el honor y las obligaciones militares. Como muchos hombres de su clase, Manrique se vio obligado a participar en las campañas bélicas de su tiempo, lo que le permitió ver de cerca las injusticias y la cruda realidad de la guerra. Sin embargo, fue la muerte de su padre, don Rodrigo Manrique, un hombre destacado en el ámbito militar y político, lo que marcó el giro de su vida y lo impulsó a plasmar sus pensamientos más profundos en la poesía. Su obra más famosa, Coplas por la muerte de su padre, se escribió en este contexto personal de duelo, pero también refleja las tensiones de la época. A través de esta obra, Manrique no solo honra a su progenitor, sino que nos invita a una reflexión más amplia sobre la vida, la muerte y el propósito de la existencia humana. En ella, la elegía se convierte en un vehículo de sabiduría, un medio para trascender lo meramente emocional y tocar lo universal. La influencia de la tradición medieval es palpable en su estructura y en su manera de abordar el tema de la muerte, pero Manrique, con su tono melancólico y lírico, logra ir más allá de las convenciones de su tiempo, anticipando los valores del Renacimiento. En este primer capítulo, es fundamental comprender que Manrique no escribe desde una perspectiva simple o superficial. Su visión de la vida está impregnada de una profunda conciencia de su fragilidad. La muerte, lejos de ser un tema temido o evadido, se convierte en un tema de reflexión filosófica. En sus versos, no solo se lamenta la partida de su padre, sino que se enfrenta al hecho de que todos los seres humanos están condenados a la misma suerte, sin importar su estatus o su riqueza. Esta reflexión, que parte de lo personal para llegar a lo universal, es lo que convierte a Coplas por la muerte de su padre en una obra atemporal, que sigue tocando las fibras más profundas de los lectores siglos después de haber sido escrita. A lo largo de las coplas, Manrique utiliza una serie de imágenes poéticas que reflejan la visión medieval de la vida como un río que fluye inevitablemente hacia el mar de la muerte. En este contexto, el concepto de la transitoriedad de los bienes terrenales se presenta de manera desgarradora. Las riquezas, el poder, las honras, todo se disuelven con el paso del tiempo, como el agua que se pierde en el mar. Esta idea no es solo una reflexión filosófica sobre la mortalidad, sino también una crítica velada a la obsesión por las cosas materiales, un tema que resuena poderosamente en nuestra sociedad moderna. En el plano estilístico, Manrique emplea una métrica y una estructura poética que resuenan con el eco de las grandes tradiciones medievales, pero lo hace con una elegancia que lo distingue. El verso elegíaco, cargado de melancolía, es perfecto para abordar un tema tan serio y trascendental como la muerte. La cadencia de sus versos, el ritmo marcado por las estrofas de cuartetos, refleja la solemnidad y el recogimiento de sus pensamientos. Pero, a pesar de su tono serio y solemne, hay en la poesía de Manrique una belleza sutil, una armonía que invita a la reflexión profunda sin caer en la desesperación. La poesía se convierte en un puente entre la vida y la muerte, un vehículo para entender lo que está más allá de la existencia inmediata. En cuanto al contexto religioso, Manrique, al igual que muchos de sus contemporáneos, se encuentra inmerso en una cultura profundamente cristiana. La muerte, lejos de ser vista solo como un final, se interpreta como una transición hacia la vida eterna. En este sentido, la obra de Manrique no solo refleja la visión medieval de la muerte, sino que también ofrece una visión cristiana de la salvación. El poeta no solo ve en la muerte el fin de la vida terrenal, sino también el comienzo de una nueva existencia espiritual,
en la que las virtudes adquiridas durante la vida terrena determinan el destino del alma. A través de Coplas por la muerte de su padre, Jorge Manrique logra conectar la experiencia personal del dolor y la pérdida con las grandes preguntas universales sobre la existencia humana. No se trata solo de un lamento por la muerte de un ser querido, sino de un examen profundo de la condición humana. Su poesía no busca consuelo, sino entendimiento. En lugar de refugiarse en la evasión o la negación de la muerte, Manrique la enfrenta con valentía, buscando en ella un significado más allá de lo inmediato. A través de sus versos, nos invita a ver la muerte no solo como el fin, sino como una parte integral de la vida, una parte que, aunque inevitable, nos da la oportunidad de reflexionar sobre lo que realmente importa: el amor, la virtud y la búsqueda de la verdad. Este capítulo ha servido para sumergirnos en el contexto histórico y personal que dio origen a la obra de Jorge Manrique. La obra no solo está marcada por su lucha interna frente a la muerte, sino también por la influencia de las ideas filosóficas y religiosas de la época. A medida que avanzamos en los próximos capítulos, descubriremos cómo su visión de la vida y la muerte sigue siendo relevante hoy, invitándonos a reflexionar sobre nuestra propia existencia y sobre el legado que dejamos atrás. La obra de Manrique sigue viva, resonando en las almas de aquellos que, como él, buscan entender lo que significa ser humano en un mundo marcado por la transitoriedad y la muerte. Capítulo 2. La vida y obra de Jorge Manrique. La figura de Jorge Manrique se erige como una de las más relevantes en la literatura española del Renacimiento, pero también dentro de la transición entre el medievo y la modernidad. Para comprender plenamente la obra de Manrique, es necesario ahondar no solo en su vida, sino en las influencias, las circunstancias y los sucesos históricos que marcaron su existencia y su producción literaria. Este capítulo busca iluminar su biografía, los hitos más significativos de su vida y las claves que influyeron en su escritura. Jorge Manrique nació hacia 1440, en un periodo de gran inestabilidad política en España, cuando el país se encontraba en la última etapa de la Edad Media y en plena transición hacia el Renacimiento. España vivía una serie de conflictos bélicos internos, entre los que destacan la Guerra Civil en Castilla, en la que se disputaban el poder los bandos de Isabel la Católica y Juana la Beltraneja. Esta situación de agitación política afectó profundamente a los individuos de la nobleza, especialmente a aquellos que, como el propio Manrique, se vieron obligados a participar en las luchas militares. Su familia, de origen noble, tenía fuertes lazos con la corte castellana. Su padre, don Rodrigo Manrique, era un militar destacado, caballero de la Orden de Santiago, y sirvió al rey Enrique IV de Castilla. Esta influencia paterna fue clave en la vida de Jorge, quien desde joven estuvo vinculado a la vida militar y a las intrincadas cuestiones políticas de su tiempo. Sin embargo, a pesar de su entorno bélico, Jorge Manrique no fue un hombre destinado solo a la espada. Desde joven mostró inclinaciones hacia las letras y la poesía, un talento que cultivó con dedicación a lo largo de su vida. Manrique tuvo la fortuna de recibir una educación que lo introdujo en los principales conocimientos de la época: la filosofía, la moral y las artes. Su formación fue muy probablemente influenciada por la cultura humanista que comenzaba a desarrollarse en Europa, una corriente intelectual que subrayaba la importancia del ser humano y de la razón sobre la simple devoción religiosa. Los estudios clásicos, especialmente los latinos, dejaron una huella en su obra, que aunque profundamente cristiana, no dejó de lado las influencias filosóficas de la antigüedad. Es probable que su obra también se haya visto influenciada por la poesía cortesana de la época, tanto española como italiana, lo que le permitió crear un estilo propio, elegíaco y lírico. Aunque muchos de los detalles específicos de su vida son inciertos, los documentos históricos sugieren que Jorge Manrique fue un hombre de profundas convicciones religiosas. Su vida estuvo marcada por un fuerte sentimiento de devoción y por un afán de alcanzar la virtud a través del sacrificio y la reflexión moral. Este fervor religioso se refleja a lo largo de sus escritos, que contienen un alto contenido filosófico sobre la transitoriedad de la vida, la muerte y la importancia de la virtud. El evento más trascendental de su vida, y el que marcó un antes y un después en su carrera literaria, fue la muerte de su padre, Rodrigo Manrique, ocurrida en 1476. Esta pérdida lo sumió en un profundo dolor, pero también lo llevó a escribir su obra más conocida, Coplas por la muerte de su padre. Este poema, de carácter elegíaco, no solo se convierte en un homenaje a su progenitor, sino que se transforma en una reflexión universal sobre la muerte, el paso del tiempo y la fugacidad de la vida. Las coplas se erigen como un manifiesto de la forma en que Manrique entendía la vida humana,
marcada por una constante lucha contra el destino inevitable de la muerte. La obra de Manrique es esencialmente una reflexión sobre la impermanencia. En Coplas por la muerte de su padre, la muerte de don Rodrigo es vista como un recordatorio de que todas las cosas en el mundo son efímeras. La riqueza, el poder, la gloria, los honores, todo se disuelve con el tiempo, y solo la virtud y el alma perduran más allá de la vida terrenal. Este pensamiento es central no solo en la obra de Manrique, sino en la filosofía medieval en general, que veía la vida como una preparación para la eternidad. El poeta, en sus versos, nos invita a pensar sobre la muerte no solo como un fin, sino como un tránsito hacia una vida eterna, siempre ligada a la moral y a las acciones que tomamos mientras vivimos. Una de las características más sobresalientes de la obra de Manrique es la forma en que logra integrar las influencias de las tradiciones medievales y renacentistas. Mientras que en el medievo la poesía elegíaca se centraba sobre todo en la resignación ante la muerte, Manrique logra dotar a sus versos de una reflexión más profunda sobre el sentido de la vida misma. Su tono es sereno, pero también cargado de una melancolía que invita al lector a la introspección. No es simplemente una elegía por su padre, sino un canto a la condición humana en su totalidad. A través de sus versos, Jorge Manrique nos muestra la lucha interna del ser humano al enfrentarse a la realidad de la muerte. En sus coplas, la vida es comparada con un río que fluye hacia el mar, un mar que representa la muerte, un destino inevitable al que todos estamos abocados. La imagen del río es poderosa en su sencillez, pero cargada de significado. Así como el agua fluye sin poder detenerse, la vida avanza hacia su final sin importar cuánto intentemos aferrarnos a lo material o a lo mundano. Además de la reflexión sobre la muerte, el amor filial juega un papel fundamental en la obra de Manrique. La figura del padre, representada como una fuente de autoridad, sabiduría y guía, aparece como el modelo ideal a seguir. La muerte de don Rodrigo, por lo tanto, no es solo una pérdida personal, sino una pérdida de un referente moral y espiritual que deja un vacío profundo en el corazón de su hijo. La manera en que Manrique aborda esta relación padre-hijo va más allá de lo sentimental. Es una reflexión sobre los lazos familiares como elementos que nos configuran como seres humanos. La obra de Jorge Manrique, en su conjunto, se aleja de las convenciones de la poesía medieval más simple para adentrarse en un campo más filosófico y profundo. A través de su obra, Manrique no solo ofrece una visión personal de la vida y la muerte, sino que nos invita a pensar sobre el lugar del ser humano en el universo, sobre el propósito de nuestra existencia y la manera en que nos relacionamos con la muerte. La reflexión sobre la fugacidad de la vida es uno de los pilares que sostiene su obra, y esa meditación sigue siendo de una vigencia sorprendente. Así, la vida y la obra de Jorge Manrique se encuentran entrelazadas de manera indisoluble. La experiencia personal de la muerte de su padre fue el catalizador que transformó a Manrique de un caballero de la nobleza castellana en un poeta de gran profundidad filosófica. Esta transformación no solo habla de su talento literario, sino de su capacidad para trascender su tiempo y lugar. Hoy, siglos después de su muerte, su obra sigue siendo una de las más leídas y estudiadas, no solo por su valor literario, sino por la universalidad de los temas que toca: la vida, la muerte, el amor, la virtud y la transitoriedad del ser humano. La obra de Manrique permanece vigente, como un eco profundo que sigue resonando en las mentes y corazones de aquellos que buscan respuestas a las grandes preguntas de la existencia. Capítulo 3. Las coplas por la muerte de su padre, un himno a la vida y la muerte. Las coplas por la muerte de su padre son sin lugar a dudas la obra cumbre de Jorge Manrique, no solo en su producción literaria, sino en la historia de la poesía medieval española. Este poema, compuesto por 40 coplas, no solo refleja la profunda pena personal que siente el autor por la pérdida de su progenitor, don Rodrigo Manrique, sino que también encapsula las reflexiones filosóficas y existenciales que marcarían el Renacimiento y la transición hacia una concepción más humana de la vida y la muerte. A través de sus versos, Jorge Manrique establece un diálogo íntimo con el destino inevitable de la muerte, pero no lo hace desde un lugar de desesperación o angustia. Por el contrario, su poesía transmite una sensación de serenidad profunda, como si, al enfrentar la muerte de su padre, el poeta hubiera llegado a una especie de paz interior, un entendimiento de la fragilidad humana y la inevitabilidad del fin. La obra se inicia como un lamento por la desaparición del ser querido, pero rápidamente se convierte en una reflexión universal sobre la mortalidad y la vanidad de los bienes terrenales. Manrique comienza sus coplas con un dolor palpable, pero pronto utiliza este dolor personal como un vehículo para abordar temas más amplios: la brecha entre lo efímero y lo eterno, la transitoriedad de los logros humanos,
y la importancia de la virtud por encima de la riqueza o el poder. En este sentido, el poema se convierte en un canto a la virtud, que persiste más allá de la muerte, mientras que las glorias terrenales se disuelven con el paso del tiempo. El poema está compuesto en verso octosílabo, lo que le confiere un ritmo fluido y melódico, propio de la poesía lírica de la época. Cada copla de las coplas por la muerte de su padre se estructura con una reflexión sobre la muerte, las virtudes humanas, o la inevitabilidad del destino, y es esta constancia lo que convierte al poema en una pieza tan poderosa. A lo largo de las coplas, Manrique reflexiona sobre las distintas formas en las que los seres humanos suelen intentar escapar de la muerte, buscando la riqueza, el poder o la fama. Sin embargo, el poeta es claro en señalar que ninguna de estas conquistas se mantiene más allá de la muerte. Nuestras vidas son los ríos /diagonal que van a dar en la mar, /diagonal que es el morir, escribe Manrique en uno de los versos más conocidos de las coplas, con la que compara la vida con un río que inevitablemente termina en el mar, que representa la muerte. Esta imagen del río fluido y del mar, ambos inevitables, es una de las más emblemáticas de la obra, simbolizando el curso irremediable de la vida hacia su fin. El poeta no se limita a la tristeza o a la reflexión pesimista. En lugar de eso, invita al lector a ver la muerte como parte de un ciclo natural e inevitable. En muchos momentos de las coplas, Manrique parece hablar con una cierta serenidad, como si hubiera llegado a aceptar la muerte no como un castigo, sino como un tránsito que forma parte del orden cósmico. La muerte, en este contexto, no es vista como una tragedia personal, sino como un fenómeno que afecta a todos los seres humanos sin excepción. De ahí la universalidad de su mensaje, que resuena tanto en su tiempo como en el presente. Manrique, por medio de su poesía, también reflexiona sobre el concepto de honor y la importancia de las virtudes cristianas. A lo largo del poema, se contrapone la vida virtuosa, modelada por el cristianismo y la ética medieval, con las tentaciones mundanas. La humildad, la generosidad y el servicio al prójimo son presentados como valores que, a diferencia de los bienes materiales, perduran tras la muerte. En este sentido, el poema parece una invocación a vivir de acuerdo con un código moral superior, uno que prepara el alma para la eternidad. Una de las características más notables de las coplas es el uso de la razón y la filosofía medieval. Si bien la obra tiene un trasfondo profundamente cristiano, también se nota una fuerte influencia de las ideas filosóficas sobre la mortalidad que ya estaban presentes en la tradición clásica. Los ecos de la filosofía estoica, que considera la muerte como una parte natural del ciclo vital, resuenan en el pensamiento de Manrique. Sin embargo, al ser un autor profundamente religioso, Manrique no ve la muerte como el fin absoluto, sino como un tránsito hacia la vida eterna, siempre y cuando se haya vivido de acuerdo con los principios de la fe cristiana. La obra no solo reflexiona sobre la muerte del padre, sino también sobre la naturaleza efímera de todas las vidas. Manrique utiliza su propio dolor para expandir la discusión a la fragilidad humana. Nos invita a pensar no solo en su pérdida personal, sino en cómo todos los hombres, sin importar su estatus, riqueza o poder, deben enfrentarse al mismo destino. De ahí que las coplas no se queden en lo personal, sino que se conviertan en una reflexión colectiva sobre la condición humana. Una de las coplas más célebres, por ejemplo, establece que la muerte es natural y no hay nada que hacer contra ella, un pensamiento que recuerda la idea estoica de aceptar lo inevitable. Sin embargo, a lo largo de la obra, Manrique parece animar al lector a vivir bien en lugar de temer la muerte. La virtud, como hemos mencionado, es la que debe prevalecer sobre los logros mundanos. Además, el tratamiento que Manrique hace del tema de la muerte en su obra tiene una estructura que puede verse como un manual de comportamiento ante la fatalidad. Se le aconseja al lector que no se apegue a los bienes materiales ni a las glorias terrenales, porque todas son transitorias. En lugar de eso, se nos insta a buscar la salvación en una vida justa y virtuosa. Las coplas son un acto de sabiduría, no solo en su contenido, sino en su forma, que llama a la reflexión, a la aceptación de la muerte y, sobre todo, a la vivencia plena de los valores que nos otorgan la inmortalidad en el recuerdo de aquellos que nos han conocido. La estructura de las coplas también es significativa. Cada una de ellas puede verse como una unidad autónoma, pero al mismo tiempo, forman parte de un todo mayor, de un discurso cohesionado sobre la muerte, la vida, la virtud y la transitoriedad del ser humano. Esta organización es similar a la estructura de los tratados filosóficos, lo que le da a la obra un peso intelectual considerable, además de su valor estético. En conclusión, las coplas por la muerte de su padre son una meditación profunda sobre la vida,
la muerte y la condición humana. Aunque la obra parte de una pérdida personal y está impregnada por el dolor de Manrique por la muerte de su padre, lo que resalta es la universalidad del mensaje que el poeta deja a la posteridad. Manrique no solo lamenta su pérdida, sino que invita al lector a reflexionar sobre la vida misma y sobre lo que realmente tiene valor en un mundo efímero y fugaz. La reflexión sobre la muerte como un paso hacia la eternidad, la importancia de la virtud y la aceptación serena de lo inevitable, hacen de esta obra un hito en la literatura de todos los tiempos, que sigue resonando con la misma fuerza hoy que hace más de 5 siglos. Capítulo 4. El sentido de la vida en las coplas por la muerte de su padre. A lo largo de las coplas por la muerte de su padre, Jorge Manrique se enfrenta al dilema filosófico por excelencia, el sentido de la vida humana. Mientras que el punto de partida de las coplas es la muerte de su padre, un evento profundamente personal, la obra rápidamente se eleva a un plano universal, donde la vida, la muerte y el propósito del ser humano se entrelazan. A través de este poema, Manrique no solo busca consolarse a sí mismo por la pérdida de su progenitor, sino que también ofrece al lector una reflexión profunda sobre la existencia humana en general. En el transcurso de las coplas, el autor realiza un examen exhaustivo de las vicisitudes de la vida, a menudo contraponiendo la fugacidad de los logros humanos con la inmortalidad que solo puede alcanzarse a través de la virtud y la fe. En este sentido, Manrique critica abiertamente la vanidad de la vida mundana y sugiere que el verdadero sentido de la existencia no reside en el poder, la riqueza o la fama, sino en la virtud y la rectitud. Manrique, como muchos de los autores medievales y renacentistas, adopta una perspectiva cristiana sobre la vida. En su cosmovisión, la vida terrenal es solo una fase, una preparación para la vida eterna. En este contexto, la muerte no es un final, sino un paso hacia lo divino. La vida, en sus términos, es una oportunidad para cumplir con los principios de la fe y la moral cristianas, lo cual asegurará una vida eterna en el reino de Dios. Este pensamiento se refleja en la constancia con la que Manrique subraya la transitoriedad de los bienes materiales, contrastándolos con la permanencia de las virtudes. La reflexión sobre la vanidad es uno de los ejes centrales de la obra. A través de un lenguaje lleno de melancolía y resignación, Manrique nos invita a abandonar los deseos terrenales que solo sirven para crear una ilusión de felicidad efímera. Para él, la vida no es un desfile de logros personales, sino una serie de pruebas que nos acercan al destino final, la muerte. Y, como la muerte es el último paso hacia la eternidad, la vida humana debe ser vivida con humildad, reconociendo que nada es permanente, que todo es transitorio. La famosa copla en la que Manrique afirma nuestras vidas son los ríos /diagonal que van a dar en la mar, /diagonal que es el morir resume este concepto con una fuerza simbólica impresionante. El río, que avanza inexorablemente hacia el mar, se convierte en una metáfora de la vida humana, que sigue su curso sin detenerse, con un destino final ya trazado. Manrique emplea esta imagen para recordarnos que, aunque podamos tratar de cambiar el curso de nuestra existencia, siempre estaremos sujetos a un destino más grande que nosotros mismos, la muerte, y con ella, la llegada al más allá. No obstante, a lo largo del poema también hay una sensación de aceptación. Manrique no se lamenta por la muerte, sino que parece reconocerla como una parte integral del ciclo de la vida. La muerte, aunque dolorosa, es también un recordatorio de la fragilidad humana y de la necesidad de aprovechar la vida de manera significativa. Las virtudes, para Manrique, son el único legado que trasciende la muerte, mientras que los bienes materiales, aunque poderosos en vida, se desvanecen con el tiempo. Esta lección, que podría parecer pesimista, es en realidad una invitación a vivir de manera más plena, a concentrarse en lo que realmente importa y a abrazar la inevitabilidad de la muerte sin temor. Al mismo tiempo, Manrique nos invita a mirar más allá de la muerte de su padre y ver en ella un ejemplo de la universalidad del destino humano. En cierto sentido, la muerte de su progenitor se convierte en un símbolo de todas las muertes humanas, y su sufrimiento personal se transfigura en un dolor colectivo. Esta universalidad de la experiencia humana es una de las características que hace que las coplas sean tan poderosas, pues no solo son un lamento personal, sino una reflexión sobre la humanidad misma. Manrique trasciende su propia experiencia al ofrecer un mensaje que puede ser comprendido por cualquier ser humano, sin importar el tiempo o el lugar en el que viva. La influencia de la filosofía medieval es evidente en las coplas. Manrique se inspira en las enseñanzas cristianas sobre la muerte y la vida después de la muerte, pero también integra ideas filosóficas más antiguas, especialmente las de los estoicos, quienes veían la muerte como un evento natural y no algo a temer. De hecho,
Se puede ver un paralelismo entre las enseñanzas de los filósofos estoicos y la actitud de Manrique frente a la vida y la muerte. Los estoicos sostenían que la muerte es algo que no se puede evitar y que, por lo tanto, no debe ser temida. Manrique adopta esta visión al aceptar la muerte como una parte integral del ciclo de la vida. A medida que el poema avanza, se intensifica la idea de que el hombre debe centrarse en lo que realmente es importante. La virtud y el comportamiento moral son lo único que permanece en el tiempo, mientras que las riquezas materiales y los logros terrenales se desvanecen con la muerte. Esto se manifiesta de manera recurrente a lo largo de las coplas, donde Manrique reitera que la verdadera gloria y el verdadero sentido de la vida no se encuentran en los títulos nobiliarios ni en el poder terrenal, sino en la rectitud moral y en la devoción a los principios cristianos. Una de las enseñanzas más destacadas de las coplas es que la vida debe ser vivida con humildad y conciencia de nuestra naturaleza mortal. El temor a la muerte no debe hacernos caer en la desesperación, sino que debe ser un recordatorio para vivir con propósito. La aceptación de la muerte no implica una renuncia a la vida, sino un llamado a vivir de manera más plena, con una conciencia aguda de la transitoriedad de nuestra existencia. En resumen, el sentido de la vida que Manrique presenta en las coplas es una invitación a la reflexión sobre nuestra propia mortalidad y a la importancia de vivir de acuerdo con los valores espirituales y morales. La obra nos recuerda que, aunque la muerte es inevitable, la vida es nuestra oportunidad para cultivar las virtudes que perdurarán más allá de nuestra existencia terrenal. La obra, por tanto, no es solo un lamento por la muerte de un ser querido, sino una meditación filosófica sobre el propósito de la vida humana, el valor de la virtud, y el significado profundo que podemos encontrar incluso en nuestra finitud. Capítulo 5. La transitoriedad de la gloria humana en las coplas por la muerte de su padre. Uno de los temas más poderosos que se despliegan a lo largo de las coplas por la muerte de su padre de Jorge Manrique es la reflexión sobre la transitoriedad de la gloria humana. A lo largo de la obra, Manrique examina cómo las conquistas humanas, el poder y las riquezas se desvanecen como el viento, sin dejar más rastro que el recuerdo en la memoria de los hombres. Este es un tema recurrente en la poesía medieval, donde la fugacidad de la vida y la inevitabilidad de la muerte se perciben como fuerzas universales que afectan a todos por igual, sin importar el estatus social o los logros terrenales. Manrique, al escribir sobre la muerte de su padre, no solo expresa su dolor personal, sino que ofrece una reflexión profunda sobre la naturaleza efímera de los honores mundanos. La pérdida de su progenitor se convierte en el punto de partida para una meditación más amplia sobre la naturaleza de la vida humana, la cual está marcada por la lucha constante por obtener lo que se considera gloria y prestigio, pero que al final siempre es vulnerada por la muerte. En una de las coplas más famosas, Manrique dice: ¿qué se hizo el rey don Juan /diagonal que a todas cosas vencía /diagonal por su valor y por su mano? /diagonal en su ser no se veía /diagonal sino ruina, y de la vida /diagonal solo queda la memoria. Aquí, el poeta se refiere al rey don Juan, un símbolo de poder y gloria, pero lo presenta como una figura que, al final, también está sometida a la inclemencia del tiempo y la muerte. Este pasaje refleja el contraste entre la vida temporal y la naturaleza inmutable de la muerte, que elimina cualquier pretensión de grandeza humana. Lo que Manrique subraya con estas palabras es que todo lo que los hombres buscan con tanto fervor, títulos, riquezas, poder, es efímero y no tiene valor en el juicio final. La gloria terrenal, por más que se busque, no puede escapar de la ley universal de la transitoriedad. Las grandes acciones, los actos heroicos y las victorias humanas se desvanecen con el tiempo, y lo único que queda es el recuerdo, que también se pierde con los siglos. La visión manriqueña del mundo es, en este sentido, profundamente pesimista respecto a las ambiciones humanas, pero, al mismo tiempo, invita a la reflexión sobre lo que realmente tiene valor en la vida. A través de las coplas, Manrique busca que el lector adopte una visión más profunda de la vida, que va más allá de la simple acumulación de riquezas y honor. El poeta propone que los seres humanos deben encontrar su verdadera gloria no en lo que pueden acumular, sino en las virtudes que cultivan a lo largo de sus vidas. La justicia, la humildad, la honestidad y la devoción a principios morales son, según Manrique, las únicas verdaderas formas de inmortalidad. Mientras que la fama y los honores se desvanecen con el tiempo, las virtudes perduran, ya sea en el corazón de quienes nos conocen, o en el mejor de los casos, en el juicio divino que trasciende el tiempo y la muerte. Es importante destacar que la crítica de Manrique no es una condena directa a la búsqueda de la gloria o el éxito. Al contrario, reconoce que estas son aspiraciones humanas legítimas, pero las coloca dentro de un contexto más amplio,
el reconocimiento de que todas las cosas materiales son transitorias, y que lo que realmente permanece es lo que no puede ser tocado por la muerte. Este es un mensaje que refleja la influencia del pensamiento medieval y renacentista, que veía la vida terrenal como una preparación para la vida eterna. La transitoriedad de la gloria humana también se aborda en el contraste que Manrique establece entre la vida del hombre y la de la naturaleza. Mientras que el hombre lucha por construir monumentos a su propia gloria, el río, la montaña y el sol siguen su curso sin preocuparse por el reconocimiento. De hecho, Manrique compara la vida humana con la del río, que siempre fluye hacia el mar, sin detenerse ni mirar atrás. En este sentido, la gloria humana es vista como algo efímero, en contraste con la permanencia de la naturaleza, que sigue su curso sin necesidad de validación externa. Manrique también hace uso de una serie de imágenes que refuerzan esta idea de la fugacidad de la vida y de la gloria. La imagen de la rueda del tiempo, que no se detiene por nada ni por nadie, es una de las metáforas más recurrentes en la obra. La rueda simboliza el ciclo incesante de la vida y la muerte, el cual no puede ser detenido ni alterado por la voluntad humana. Esta imagen nos recuerda que, por mucho que luchemos por alcanzar la gloria, todo lo que hemos hecho en la vida se perderá con el paso del tiempo, de la misma forma que las huellas de nuestros pasos desaparecen con la lluvia. En este contexto, la muerte de su padre no solo se convierte en el doloroso recordatorio de la transitoriedad de la vida, sino también una oportunidad para que Manrique reflexione sobre el verdadero significado de la gloria. Al rendir homenaje a su padre, Manrique no solo lamenta su partida, sino que también celebra su vida como ejemplo de virtud, pues lo que su padre dejó atrás no fue solo riqueza o títulos, sino un legado de honor y rectitud que, según el poeta, perdurará mucho después de su muerte. Las coplas son una obra profunda y compleja que no solo se limita a lamento sobre la muerte, sino que invita a una reflexión filosófica sobre el sentido de la vida humana. Al examinar la transitoriedad de la gloria, Manrique nos recuerda que el verdadero sentido de la existencia humana no radica en la acumulación de riquezas o en la búsqueda del poder, sino en las virtudes que cultivamos y que, de alguna manera, trascienden el tiempo y la muerte. Este concepto de transitoriedad, aunque profundamente ligado al pensamiento medieval cristiano, también refleja un cierto grado de sabiduría estoica, que subraya la importancia de aceptar la naturaleza efímera de la vida y de concentrarse en lo que realmente tiene valor. En lugar de buscar la gloria temporal, Manrique nos invita a buscar la paz interior, a vivir de acuerdo con los principios que nos elevan por encima de la fugacidad de los logros mundanos. En última instancia, lo que perdura no es el brillo efímero de los honores, sino la luz eterna de la virtud. Capítulo 6. La muerte como destino inevitable en las coplas por la muerte de su padre. En el vasto panorama de las coplas por la muerte de su padre, Jorge Manrique teje una visión poderosa sobre la muerte, un tema que no solo marca el fin de la vida, sino que, en sus palabras, es la puerta hacia una comprensión más profunda de la existencia humana. La muerte no se presenta como un evento final, sino como un destino inevitable y común para todos los seres humanos, sin distinción de rango o virtud. Es, en este sentido, la gran niveladora de los hombres, el recordatorio de que, independientemente de la fortuna o las victorias terrenales, todos compartimos una misma condición, la mortalidad. Desde los primeros versos de la obra, Manrique introduce la muerte como una presencia constante e ineludible, que se cierne sobre cada uno de nosotros. En un tono meditativo y sombrío, el poeta se enfrenta al dolor de la pérdida de su padre, pero también utiliza esta experiencia personal como una plataforma para reflexionar sobre la naturaleza universal de la muerte. De hecho, no se limita a lamentar la muerte de un ser querido, sino que la presenta como un fenómeno que trasciende lo individual y lo humano, que afecta a todos por igual. Uno de los pasajes más representativos de esta reflexión se encuentra en las siguientes coplas. ¡Ay, cuán breve es la vida, /diagonal y cuán largo es el morir! /diagonal el tiempo que en vida gastamos, /diagonal en la muerte no hay reposo. Aquí, Manrique ilustra con claridad la brecha entre la vida y la muerte, y cómo la vida, a pesar de ser breve, parece estar plagada de un anhelo constante de algo que nunca llega a completarse. La muerte, por otro lado, se presenta como la única certeza, una culminación que no se puede evitar, ni retardar. La vida parece estar constantemente en busca de un propósito, de una satisfacción, mientras que la muerte, implacable, se erige como la conclusión final de todo proceso humano. Lo que distingue el enfoque de Manrique sobre la muerte es que, lejos de tratarla con temor o desesperación, el poeta la coloca en un contexto de aceptación. La muerte, en su visión, no es una fuerza ajena o algo que deba temerse,
sino una parte integral de la existencia humana. En sus versos, la muerte se convierte en un fenómeno natural, un componente esencial del ciclo de la vida. Este enfoque refleja la influencia del pensamiento medieval cristiano, que veía la muerte no como un fin absoluto, sino como una transición hacia lo eterno, un paso hacia la vida eterna que aguardaba en el más allá. La muerte en las coplas es, además, el gran nivelador de los hombres. Manrique emplea una de las metáforas más poderosas del poema para resaltar la igualdad que la muerte impone entre todos los seres humanos. De la flor de la vida /diagonal todo es sombra y neblina, /diagonal lo que es grande y lo que es nada, /diagonal se desvanece en el aire. El poeta reflexiona sobre cómo, con la muerte, las jerarquías sociales y las distinciones terrenales pierden su relevancia. Todos, sin importar su estatus o riqueza, enfrentan el mismo destino, y de nada sirve el poder o la grandeza cuando el tiempo ha llegado para partir. La muerte se presenta aquí como un recordatorio de lo transitorio de la gloria humana. Con esta visión, Manrique subraya que el sentido verdadero de la vida no está en la acumulación de logros o bienes materiales, sino en cómo se vive, en los valores que se cultivan, y en la paz interior con la que se enfrenta a la muerte. Además, la reflexión sobre la muerte en las coplas se entrelaza con la noción de preparación para el fin, una enseñanza central en la tradición medieval. La muerte, para Manrique, no debe sorprendernos ni desbordarnos con su inminencia, sino que debe ser vista como algo inevitable pero al mismo tiempo natural. El poeta invita a sus oyentes a vivir con conciencia de la muerte, a recordar que la vida es fugaz y que lo único que verdaderamente permanece es la virtud y la rectitud en la conducta. Es interesante observar cómo Manrique utiliza las coplas para enfrentar su dolor personal con una reflexión filosófica profunda sobre la muerte. La muerte de su padre sirve como catalizador para una visión universal que no se limita a su propio sufrimiento, sino que busca consuelo y comprensión para todos los seres humanos. Al abordar el tema con tal seriedad, pero también con serenidad, Manrique nos enseña a mirar la muerte no como un enemigo, sino como un hecho que debe ser aceptado con dignidad y entendimiento. Otro aspecto relevante en este capítulo es la conexión entre la muerte y el juicio final, un tema central en la espiritualidad medieval. Manrique nos recuerda que la vida humana es solo un paso en el camino hacia la eternidad, y que la muerte no es el fin, sino el momento en que se revelará el verdadero destino de cada alma. En este sentido, la muerte se presenta no solo como un tránsito, sino como una oportunidad para la salvación, si se ha vivido con rectitud. La muerte, como la vida, es un viaje hacia lo desconocido, /diagonal un tránsito hacia el eterno hogar. El uso de esta metáfora religiosa refleja la creencia en la vida eterna, un principio fundamental en la visión medieval de la muerte. Según esta concepción, la muerte no es el final definitivo, sino la transición hacia una existencia superior, más allá del tiempo y del espacio terrenal. En este contexto, la muerte se convierte en una liberación, un regreso a lo divino, que otorga al ser humano la posibilidad de alcanzar la inmortalidad. Este pensamiento es clave en la obra de Manrique, que combina la tristeza personal con una profunda reflexión sobre lo que realmente importa en la vida: el alma, las acciones virtuosas, y la esperanza en la eternidad. A través de su poesía, nos invita a enfrentar nuestra propia mortalidad con humildad y con la conciencia de que nuestra existencia en la tierra es solo un momento efímero en la historia del alma. En conclusión, el capítulo dedicado a la muerte en las coplas no es solo un lamento por la pérdida de un ser querido, sino una profunda reflexión sobre la inevitabilidad de la muerte y su rol en la vida humana. Manrique nos recuerda que la muerte, aunque dolorosa, no es el fin, sino el inicio de un viaje hacia lo eterno, un viaje que nos invita a vivir de manera virtuosa y consciente de nuestra fragilidad. La muerte, en su obra, se convierte en un medio para trascender las limitaciones del tiempo y del cuerpo, y nos insta a recordar que lo que perdura no es lo material, sino lo espiritual. Capítulo 7. La fugacidad de la vida y el tiempo en las coplas por la muerte de su padre. En este capítulo de las coplas por la muerte de su padre, Jorge Manrique, con una maestría inigualable, aborda uno de los temas más universales y profundos de la existencia humana: la fugacidad de la vida y el inexorable paso del tiempo. En su obra, el poeta nos invita a reflexionar sobre la transitoriedad de nuestras vidas y cómo, en el fondo, el tiempo, ese recurso intangible, nos escapa entre los dedos, sin que podamos evitarlo ni controlarlo. La brevedad de la vida se convierte en el centro de su reflexión, y Manrique nos recuerda constantemente que somos seres finitos que estamos destinados a desaparecer, a desvanecernos con el paso de los años. Desde las primeras estrofas de este poema,
Manrique se sumerge en un sentimiento de angustia ante la fugacidad del tiempo. La vida humana, que parece tan vasta e interminable cuando la vivimos en el presente, se reduce a una fracción diminuta cuando se la observa desde la perspectiva de la muerte. La comparación entre la vida y el tiempo es una constante en la obra de Manrique, quien muestra cómo estos dos elementos se entrelazan en una danza de efemeridad, como una llama que arde brillantemente pero que, inevitablemente, se extingue. Esta sensación de que la vida se escapa rápidamente es uno de los ejes centrales del poema, y a través de ella, Manrique nos invita a tomar conciencia de lo que verdaderamente importa en la vida. Vida que pasa, vida que se pierde, // como agua que se escapa entre los dedos. Con estos versos, Manrique pinta una imagen vívida de la fugacidad del tiempo, utilizando una metáfora tan sencilla como potente: el agua que se escapa entre los dedos. Esta imagen captura perfectamente la naturaleza incontrolable y escurridiza del tiempo, que no se detiene por nada ni por nadie. Así, el poeta nos recuerda que nuestra existencia, tan llena de deseos y anhelos, es, en última instancia, un suspiro en el vasto universo. Lo que hoy parece tan importante puede perderse en el olvido con el paso del tiempo, lo que nos deja con la sensación de que, a menudo, vivimos nuestras vidas como si fuéramos inmortales, sin reconocer que, en realidad, nuestro tiempo es limitado y precioso. El poeta también reflexiona sobre cómo, a lo largo de nuestras vidas, estamos constantemente atrapados en una maraña de pensamientos, preocupaciones y ocupaciones que nos alejan de la verdadera esencia de la existencia. El tiempo, que debería ser un bien preciado y respetado, se diluye en actividades que no siempre tienen un sentido profundo. Manrique sugiere que, al final, solo las acciones que se fundamentan en la virtud y en la espiritualidad son las que realmente permanecen, ya que el resto se disuelve en la nada. La vida se va, y lo que queda es el recuerdo // de lo que se ha hecho en el tiempo que se ha vivido. Este verso refleja la creencia del poeta de que la verdadera medida de nuestra vida no está en lo que poseemos o en lo que logramos materialmente, sino en las huellas que dejamos en los corazones de los demás, en los actos de bondad, en las virtudes cultivadas a lo largo de la existencia. El tiempo, en este sentido, actúa como el gran juez que separa lo efímero de lo eterno. Mientras que las riquezas, el poder o las glorias mundanas son cosas que desaparecen con el paso del tiempo, las buenas acciones, el amor y la sabiduría sobreviven a la muerte, trascendiendo el tiempo mismo. Además, Manrique utiliza la figura del río de la vida para representar el flujo continuo e imparable del tiempo. En esta metáfora, el río es un símbolo de la vida misma, siempre en movimiento, siempre fluyendo hacia su destino final, la muerte. Cada instante que pasa es un momento que nunca volverá, y al igual que un río que se desplaza sin descanso hacia el mar, nuestras vidas también avanzan sin retorno, hacia su inevitable conclusión. Como río que avanza sin cesar, // la vida corre, no se puede parar. El tiempo en las coplas no es solo un concepto abstracto, es un enemigo invisible que, con cada segundo que pasa, nos acerca más al fin. Manrique describe cómo, a medida que avanzamos en la vida, el tiempo nos desgasta, nos transforma y, finalmente, nos lleva hacia la muerte. Sin embargo, también sugiere que esta constante transformación, aunque dolorosa, es también una oportunidad para madurar, para reflexionar sobre el propósito de nuestra existencia, y para acercarnos a lo divino. Es importante destacar que, en su visión del tiempo, Manrique no se limita a lamentarse de la brevedad de la vida, sino que busca dar un significado profundo a esta fugacidad. En sus versos, el tiempo no es solo una amenaza, sino también un regalo, la oportunidad de vivir de manera plena, de aprovechar cada momento que se nos otorga para alcanzar la virtud, la sabiduría y la paz interior. El poeta nos invita a reflexionar sobre lo efímero de la vida precisamente para que podamos vivirla con mayor conciencia, con mayor intensidad, y para que, al final de nuestros días, podamos mirarnos al espejo y sentir que nuestra existencia ha tenido un propósito. La vida es como un sueño que pasa en un suspiro, // y al despertar solo queda lo que se ha hecho con el alma. Esta reflexión sobre la vida como un sueño efímero es una constante en la obra de Manrique, quien nos recuerda que todo lo que poseemos, todo lo que creemos que es eterno, es en realidad transitorio. El tiempo, al igual que un sueño, se desvanece sin que podamos hacer nada para retenerlo. Pero, a diferencia de un sueño, la vida nos da la oportunidad de hacer algo significativo con el tiempo que tenemos, de construir una existencia que, aunque breve, sea plena en amor, bondad y sabiduría. En este capítulo, Manrique nos invita a vivir con una conciencia plena de la fugacidad del tiempo, a valorar cada momento,
a no dejarnos atrapar por la banalidad de la vida cotidiana. En sus versos, el tiempo es tanto un recordatorio de nuestra finitud como una llamada a la acción, una invitación a vivir con mayor autenticidad, sabiduría y compasión. A través de sus reflexiones, nos recuerda que lo único que verdaderamente permanece es lo que hacemos con el tiempo que se nos ha dado, y que, al final, lo que quedará de nosotros será el amor y las virtudes que hemos cultivado, no nuestras riquezas ni nuestros logros materiales. De esta manera, la fugacidad de la vida y el tiempo, lejos de ser una causa de desesperación, se convierte en una invitación a vivir de manera más plena y consciente, a aprovechar cada día como una oportunidad para crecer, para amar y para encontrar el sentido en lo que hacemos. Así, en la brevedad de la vida, encontramos la grandeza de vivir con un propósito y con el corazón lleno de lo que realmente importa. Capítulo 8. La inevitabilidad del destino y la reflexión sobre el sufrimiento humano. En este capítulo de las coplas por la muerte de su padre, Jorge Manrique se adentra aún más en los temas fundamentales que componen la existencia humana, el sufrimiento y el destino inevitable de todo ser viviente. Aquí, el poeta trasciende el dolor personal que le produce la muerte de su padre y lo convierte en una reflexión filosófica sobre el sufrimiento inherente a la condición humana, una reflexión que no solo se refiere a su propio sufrimiento, sino a la de todos los hombres. La muerte, el dolor y el sufrimiento son inevitables, parte del destino de los mortales, y Manrique, con su aguda sensibilidad, busca comprender cómo debemos lidiar con esta realidad que nos afecta a todos, sin excepción. La reflexión de Manrique se entrelaza con la sabiduría medieval y cristiana, que veía el sufrimiento como un medio para purificar el alma, un camino hacia la salvación. Sin embargo, lo que distingue la perspectiva de Manrique es su profunda humanidad, que nos invita a aceptar el sufrimiento no solo como algo que debemos soportar, sino como algo que nos permite profundizar en nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. Este capítulo se convierte, por lo tanto, en una meditación profunda sobre cómo el dolor, aunque doloroso e insoportable a veces, tiene el poder de transformarnos y elevarnos espiritualmente. En los primeros versos del capítulo, Manrique hace una afirmación contundente. El sufrimiento, como la muerte, es la verdad/diagonal que todos debemos conocer, sin escapatoria. De esta forma, el poeta nos presenta el sufrimiento como un hecho ineludible, parte de la naturaleza misma de la vida. No hay escape, no hay forma de evitar el sufrimiento, porque está inscrito en nuestra condición humana. Es el precio que pagamos por vivir. Sin embargo, en lugar de condenar el sufrimiento como un mal sin redención, Manrique lo enfrenta con una actitud de aceptación, reconociendo que el dolor forma parte del camino hacia la madurez y el entendimiento. El sufrimiento, en su visión, es el espejo en el que se reflejan nuestras debilidades, pero también nuestras fortalezas, y es a través del que nos confrontamos con la realidad de nuestra existencia y de nuestro destino. Este capítulo también hace eco de la idea de que el sufrimiento es universal. Al igual que la muerte, el sufrimiento no distingue entre clases sociales, edades o condiciones. Es la gran igualadora, la que deja en evidencia lo efímero y vulnerable de la vida humana. Manrique se refiere a la fragilidad de todos los seres humanos, sin importar cuán poderosos o virtuosos sean. Reyes y plebeyos, nobles y vasallos, /diagonal todos enfrentamos la misma pena, el mismo pesar. En estos versos, Manrique utiliza la imagen de la igualdad frente al sufrimiento para subrayar la universalidad de la condición humana. La muerte, como el sufrimiento, no discrimina, y todos estamos destinados a enfrentarnos a su abrazo tarde o temprano. Al mismo tiempo, esta igualdad ante la adversidad puede servir como consuelo, pues nos recuerda que no estamos solos en nuestro dolor. Todos los seres humanos comparten, en última instancia, el mismo destino. A lo largo del capítulo, Manrique también reflexiona sobre la forma en que los seres humanos lidian con el sufrimiento. En la tradición cristiana medieval, el sufrimiento es a menudo visto como una prueba de fe, un medio para acercarse a Dios y purificar el alma. Manrique, aunque profundamente influenciado por esta tradición, ofrece una visión más personal y a la vez, más humana del sufrimiento. En su reflexión, el sufrimiento no es solo una prueba espiritual, sino también una oportunidad para la introspección y la autocomprensión. Es a través del sufrimiento que aprendemos a conocer nuestros propios límites, nuestras debilidades, pero también nuestra capacidad de resistencia. Quien no ha sufrido no sabe lo que es vivir. /diagonal porque el sufrimiento es lo que da sabor a la vida. Este verso revela una visión paradójica del sufrimiento. Aunque doloroso y difícil de aceptar,
El sufrimiento es lo que da profundidad y significado a la vida. Sin él, las alegrías serían vacías, las victorias serían superficiales, y las experiencias no tendrían el mismo peso. El sufrimiento, en este sentido, no solo nos enseña a valorar lo que tenemos, sino que también nos lleva a una mayor comprensión de nuestra propia vulnerabilidad. A través del dolor, entendemos lo que significa ser humano. Además, el capítulo plantea la cuestión del destino. Si bien la muerte es un hecho inevitable, el sufrimiento, según Manrique, parece ser una experiencia personal que varía de una persona a otra. Algunos, como los santos y los héroes, enfrentan el sufrimiento con una serenidad y una fuerza que los transforman, mientras que otros se quiebran bajo su peso. Esta variabilidad del sufrimiento, en parte, es lo que hace que el dolor humano sea tan complejo y fascinante. Manrique, sin embargo, parece sugerir que la actitud con la que enfrentamos el sufrimiento es lo que realmente define nuestra vida. La vida no es medida por los momentos felices, /, sino por cómo enfrentamos los días de dolor. En esta reflexión, Manrique sugiere que nuestra vida se mide no solo por nuestras victorias y alegrías, sino por la manera en que enfrentamos las adversidades, el sufrimiento y el dolor. Son estos momentos de oscuridad los que realmente ponen a prueba nuestra humanidad, y es en ellos donde podemos encontrar la verdadera grandeza del ser humano. La forma en que enfrentamos la muerte, la tristeza y la pérdida es lo que realmente nos define. El capítulo también explora el sentido que se puede encontrar en el sufrimiento. Si bien Manrique no deja de subrayar que el dolor es inevitable, también ofrece una visión más optimista. El sufrimiento puede tener un propósito, una lección que nos permita trascender nuestra condición humana. El sufrimiento no es simplemente una carga, sino una oportunidad para crecer, para purificarnos y para acercarnos a lo divino. En este sentido, el dolor se convierte en un medio para alcanzar una comprensión más profunda de la vida y del ser. La vida es un río, y el sufrimiento es el remolino /, que nos arrastra, pero también nos enseña a nadar. Con esta metáfora, Manrique nos muestra que el sufrimiento, aunque doloroso, también nos enseña a lidiar con las dificultades de la vida, a encontrar nuestra fuerza interior y a seguir adelante a pesar de las adversidades. Al igual que un río con sus rápidos y remolinos, la vida nos arrastra en ocasiones, pero a través de esos momentos turbulentos es cuando realmente aprendemos a nadar, a adaptarnos y a crecer. En conclusión, este capítulo sobre la inevitabilidad del destino y el sufrimiento humano en las coplas por la muerte de su padre no es solo un lamento por la pérdida, sino una profunda reflexión sobre cómo el dolor, la muerte y el sufrimiento son aspectos fundamentales de la existencia humana. Manrique, a través de su aguda poesía, nos recuerda que el sufrimiento es algo que todos debemos enfrentar, pero también es una oportunidad para transformarnos, para entender la fragilidad de nuestra existencia, y para encontrar un propósito más profundo en la vida. A través de su reflexión, nos invita a aceptar el sufrimiento como parte de nuestra experiencia humana, y a encontrar en él la posibilidad de crecer, de aprender, y de acercarnos a lo divino. Capítulo 9. La reflexión sobre la muerte como liberación. En este capítulo, las coplas por la muerte de su padre de Jorge Manrique alcanzan un nivel más profundo en su tratamiento de la muerte, pasando de la simple inevitabilidad del final de la vida a una reflexión más filosófica sobre la muerte como liberación. A lo largo de la obra, Manrique ha considerado la muerte principalmente como un hecho que no puede ser evitado, un destino que aguarda a todos los seres humanos, sin excepción. Sin embargo, aquí, en este capítulo, el poeta parece ofrecer una visión más reconfortante de la muerte, viéndola no solo como un final, sino como un proceso necesario y, en última instancia, liberador. La muerte, según Manrique, es un pasaje que, aunque triste y doloroso para los que quedamos atrás, es la liberación final del alma del sufrimiento y de las cargas terrenales. Esta reflexión sobre la muerte como liberación es particularmente significativa cuando se considera el contexto medieval y cristiano en el que Manrique escribe: la muerte no es el fin de la existencia, sino una transición a una vida eterna, más allá de las limitaciones del cuerpo físico. Desde las primeras líneas del capítulo, Manrique ofrece una meditación sobre la naturaleza de la muerte. La forma en que la presenta resalta el alivio que ésta trae al alma fatigada por las luchas de la vida diaria. En este sentido, la muerte se presenta no como un monstruo aterrador, sino como un descanso merecido, un final de las luchas y tribulaciones que caracterizan la vida humana. Cuando la vida se ve empañada de pesar, /, la muerte se alza como un descanso divino. Manrique, con estas palabras,
comienza a darnos una idea de la muerte como un remedio para la fatiga existencial. Para él, la muerte es la liberación de las preocupaciones materiales y las tribulaciones del cuerpo, y en su visión cristiana, es un paso hacia la paz eterna, hacia la unión con lo divino. La vida, cargada de sufrimiento y desgaste, encuentra en la muerte su descanso, un alivio que no debe ser temido, sino aceptado con serenidad. A lo largo del poema, el poeta utiliza la metáfora del descanso como un recurso para suavizar el impacto de la muerte. En lugar de enfocarse en el dolor de la separación, Manrique invita al lector a imaginar la muerte como un sueño reparador o como el reposo del guerrero que finalmente ha cumplido con su deber. Este enfoque no solo revela la sabiduría de Manrique al enfrentar el sufrimiento humano, sino que también refleja una concepción medieval de la muerte como una puerta hacia la eternidad, una etapa en el viaje hacia el reino celestial. La muerte llega, y con ella llega la paz, /diagonal que nos libera del cuerpo, de las cadenas del mundo. En estos versos, el poeta destaca la idea de que el cuerpo, con todas sus limitaciones y sufrimientos, ya no es necesario una vez que el alma ha cumplido su misión en la tierra. La muerte, entonces, se convierte en un medio para liberarse de las cadenas del mundo, de las preocupaciones mundanas que nos atan a la existencia terrenal. Manrique nos invita a ver la muerte no solo como un final, sino como una liberación espiritual, como una oportunidad para el alma de encontrar la paz que, en vida, le estaba vedada. Además, en este capítulo, el poeta compara la muerte con el concepto de la muerte natural en oposición a las tragedias que a menudo acompañan a las muertes prematuras o violentas. En la concepción medieval, la muerte natural es el final que llega cuando es el momento apropiado, como parte de un plan divino. La muerte que ocurre a su debido tiempo es vista como un acto de misericordia, un alivio para aquellos que han cumplido su destino. ¿Qué temer de la muerte, si al fin es el descanso /diagonal que nos quita las penas y nos da la calma? Estos versos contienen una reflexión profunda sobre el miedo a la muerte, que es una de las emociones humanas más universales. Manrique desafía este miedo al presentar la muerte como un descanso, un alivio de las penas y las aflicciones de la vida. La muerte no debe ser vista como un castigo o un final abrupto, sino como una liberación que permite al alma alcanzar la calma eterna. En este sentido, la muerte no es el enemigo, sino el liberador que ofrece una salida de las dificultades de la existencia. Otro elemento clave en este capítulo es la reflexión sobre la muerte como un paso hacia una nueva forma de existencia, una vida eterna. En la visión cristiana de Manrique, la muerte es la puerta que lleva al alma a la unión con Dios. Por lo tanto, la muerte no solo es liberación de las cargas físicas, sino también una oportunidad para alcanzar la verdadera paz en el reino celestial. La muerte es la llave que abre la puerta a la gloria, /diagonal donde las penas terrenales ya no nos alcanzan. Este verso resalta la importancia de la muerte como un pasaje hacia la gloria eterna. Manrique ve la muerte no como una derrota, sino como un triunfo final del alma, que al abandonar el cuerpo se une con Dios en una eternidad sin dolor ni sufrimiento. Aquí, el poeta ofrece una visión consuelo, pues la muerte es percibida como la culminación de un proceso de purificación y redención que lleva al alma hacia su destino final, la salvación. A lo largo de este capítulo, la muerte se presenta, por tanto, como una liberación del sufrimiento humano. La vida, aunque hermosa y llena de oportunidades, también está llena de dificultades y obstáculos que nos desgastan. La muerte, al llegar, pone fin a estas luchas y ofrece una paz eterna a aquellos que han vivido según los principios divinos. La muerte, lejos de ser el último enemigo, se convierte en el vehículo que lleva a los justos a la gloria eterna, donde ya no existe el dolor ni la angustia. La muerte no es un final, sino un principio glorioso, /diagonal el viaje que lleva al alma a su descanso eterno. Con esta reflexión, Manrique concluye el capítulo, dejando claro que la muerte no es el término de la existencia, sino un paso hacia una nueva vida, una vida inmortal en la presencia divina. Este enfoque de la muerte como liberación aporta una gran serenidad al lector, quien es invitado a reflexionar sobre el destino final de todos los seres humanos, la unión con lo divino y la paz eterna. En conclusión, este capítulo sobre la muerte como liberación es una de las meditaciones más profundas y consoladoras de las coplas por la muerte de su padre. A través de sus versos, Manrique nos ofrece una visión de la muerte que va más allá del temor y la tristeza, una muerte que es un descanso, un alivio y, sobre todo, una liberación para el alma. La muerte, en su visión, es la puerta hacia la paz eterna, y el ser humano, al final de su vida, debe aceptarla con serenidad, sabiendo que es el paso necesario hacia la gloria divina.
Capítulo 10. La fugacidad de la vida y el valor del tiempo. En este capítulo, Jorge Manrique, al continuar su reflexión sobre la muerte y la inevitabilidad del destino, profundiza en la naturaleza efímera de la vida humana. Las coplas por la muerte de su padre nos invitan, en esta sección, a tomar conciencia de la fugacidad del tiempo y de lo transitoria que es nuestra existencia en la tierra. Manrique nos recuerda, con gran sabiduría, que la vida es un suspiro, un resplandor que se apaga rápidamente, y que el tiempo que se nos otorga es, en última instancia, lo único que realmente poseemos. Este capítulo se convierte en una profunda reflexión sobre cómo la vida, al ser tan corta y limitada, exige una valoración más profunda de lo que realmente importa. Desde los primeros versos, Manrique establece un tono sombrío pero reflexivo, al compararnos con seres fugaces y temporales, como el río que fluye sin detenerse. Como el río que nunca vuelve a su curso, /diagonal así es la vida, que ya no puede detenerse. Aquí, el poeta utiliza la metáfora del río para ilustrar la naturaleza irreversible del tiempo. Al igual que el agua que fluye, la vida avanza constantemente, y no podemos retroceder ni recuperar lo que ya ha pasado. Esta reflexión sobre el tiempo establece el tono del capítulo, uno en el que Manrique nos invita a considerar lo que realmente significa vivir, no solo en términos de los años que transcurren, sino en la calidad de esos momentos que, inevitablemente, se desvanecen. La fugacidad de la vida es un tema recurrente en la literatura medieval, y Manrique lo aborda con una sensibilidad que lo convierte en algo más que una mera observación. La vida no solo se define por su duración, sino por lo que hacemos con el tiempo que se nos da. La muerte, aunque ineludible, no es el único factor que da sentido a la vida. El valor del tiempo y cómo elegimos aprovecharlo, es lo que realmente determina la calidad de nuestra existencia. En el jardín de la vida, las flores se marchitan, /diagonal y el tiempo las lleva consigo, sin que nada perdure. Aquí, el poeta recurre a la imagen del jardín, un lugar de belleza y abundancia, pero que también está sujeto a las leyes del tiempo. Las flores, símbolo de la juventud y la vitalidad, inevitablemente se marchitan. A través de esta metáfora, Manrique expresa la conciencia de que todo lo que crece en la vida, sin importar lo hermoso que sea, está destinado a desaparecer. Es una visión sombría, pero al mismo tiempo realista, que nos recuerda que nuestra existencia, como todo lo que conocemos, está sujeta a un ciclo natural de nacimiento, crecimiento y muerte. El mensaje central de este capítulo es la urgencia de aprovechar el tiempo que se nos ha otorgado, ya que éste nunca se detiene. El poeta reflexiona sobre cómo, a menudo, desperdiciamos nuestra vida preocupándonos por cosas triviales, cuando lo verdaderamente importante es cómo usamos nuestros momentos en la tierra. Manrique nos exhorta a no perder de vista lo esencial, la espiritualidad, la virtud y la búsqueda de la sabiduría, que son los valores que, a su juicio, deben guiar nuestra existencia. El tiempo es el más grande de los tesoros, /diagonal y quien lo pierde, pierde la vida. Estas palabras resuenan como un llamado a la acción. El tiempo es el único recurso que no puede ser recuperado. Una vez que se ha ido, ya no podemos recuperarlo. La reflexión sobre el valor del tiempo lleva a Manrique a un cuestionamiento profundo de las prioridades humanas. ¿Por qué nos enfocamos tanto en lo efímero y en lo material, si el tiempo es lo único que realmente importa? ¿Por qué no dedicamos nuestra vida a lo que trasciende y perdura, como el amor, la sabiduría y la virtud? La fugacidad de la vida, para Manrique, no debe ser vista solo como una tragedia. Si bien nos recuerda que nuestra existencia es limitada, también nos invita a valorar la vida de una manera más profunda, con una conciencia renovada del tiempo que se nos da. La muerte es el final inevitable, pero mientras estemos vivos, el tiempo es nuestro bien más precioso, y es nuestra responsabilidad aprovecharlo con sabiduría. El poeta también nos recuerda que, al final, todos compartimos el mismo destino. No importa cuán ricos, poderosos o sabios seamos, todos enfrentaremos la misma conclusión. Al igual que el río, el tiempo fluye para todos, sin distinción. Reyes y plebeyos, ricos y pobres, /diagonal todos seguimos la misma corriente del tiempo. Aquí, Manrique subraya que la vida, a pesar de nuestras diferencias, es igual para todos. Nadie puede escapar del paso del tiempo, y todos debemos enfrentarnos a la muerte en algún momento. Esta reflexión resalta la humildad que debe acompañar nuestra existencia, sabiendo que, al final, no importa cuántos bienes o logros hayamos acumulado, solo el uso que hagamos de nuestro tiempo será lo que determine el valor de nuestra vida.
La reflexión de Manrique sobre el tiempo también toca una cuerda espiritual. La vida humana, aunque breve, es una oportunidad para prepararnos para lo que vendrá después. La visión cristiana del poeta, influenciada por las enseñanzas medievales, nos recuerda que nuestra vida terrenal no es más que una preparación para la vida eterna. En este sentido, la fugacidad del tiempo es una invitación a vivir de acuerdo con los principios divinos, a buscar la salvación a través de la virtud, la fe y la bondad. La vida es un tiempo de siembra, // y la muerte es el tiempo de cosecha. Con esta poderosa imagen, Manrique nos recuerda que la vida no es solo un periodo de placer o disfrute, sino un tiempo para prepararnos espiritualmente. Lo que sembramos en la vida, en términos de virtudes y acciones, es lo que cosecharemos en el más allá. La muerte, entonces, no es solo el final, sino el momento en que recogemos los frutos de nuestras decisiones en vida. Es una reflexión sobre cómo nuestra relación con el tiempo también está vinculada a nuestra vida espiritual y moral. A medida que avanza el capítulo, Manrique se centra en la idea de que el tiempo, aunque fugaz, es un regalo. La muerte nos da la perspectiva de valorar cada momento, de reconocer que cada día que pasa es un paso hacia el final, y que cada acción que realizamos debe ser pensada en términos de su trascendencia. En lugar de ver la vida como algo efímero y sin sentido, Manrique nos invita a verla como una oportunidad única, una oportunidad para vivir con conciencia, con propósito y con virtud. El tiempo es la moneda que se nos da para gastar, / y la muerte es el juicio que evalúa su uso. Con esta imagen final, Manrique nos deja con una enseñanza clara. El tiempo es un recurso limitado y valioso, y debemos usarlo sabiamente. Al final de nuestras vidas, será el juicio de nuestras acciones lo que determinará si hemos vivido bien, si hemos usado el tiempo que se nos dio para algo significativo. La muerte no solo marca el final de nuestra existencia, sino que también señala el momento en que se mide el valor de nuestras vidas. En conclusión, este capítulo sobre la fugacidad de la vida y el valor del tiempo es uno de los momentos más poderosos de las coplas por la muerte de su padre. Manrique, con su sabiduría profunda y su visión humana, nos recuerda que el tiempo es lo único que realmente poseemos, y que debemos aprovecharlo al máximo, viviendo con conciencia, virtud y un propósito más allá de lo material. La vida es breve, pero si la vivimos con sabiduría, podemos hacer que cada momento cuente, y así dar verdadero valor al tiempo que se nos ha otorgado. Capítulo 11. La contemplación del más allá y la eternidad. En este capítulo, Jorge Manrique continúa desarrollando su reflexión sobre la muerte y la vida humana, pero ahora lo hace desde una perspectiva más trascendental. En lugar de centrarse en los aspectos materiales de la vida o en las luchas cotidianas que enfrentamos, el poeta da un paso más allá, se adentra en la contemplación del más allá, de lo eterno, y de la vida después de la muerte. Esta reflexión, cargada de un profundo sentido espiritual, invita a los lectores a mirar más allá de lo inmediato y a considerar la eternidad, ese estado perpetuo en el que las almas hallan su verdadero propósito. Manrique comienza este capítulo haciendo una pausa solemne para meditar sobre el destino final del alma humana, que, tras la muerte, sigue un camino hacia lo eterno. El poeta no se detiene en el sufrimiento o en la pena de la separación, sino que dirige su mirada hacia la esperanza y la promesa de una existencia trascendente. La muerte, entonces, se convierte no solo en un final, sino en una transición hacia una forma de vida sin fin. Tras el telón de la muerte, / nos aguarda la eternidad sin fin. Estas palabras nos abren una puerta hacia un ámbito espiritual más allá de lo terrenal. Manrique, influido por la visión cristiana medieval, se refiere a la muerte no como el fin absoluto, sino como el umbral que da acceso a un estado eterno, donde las penas y los sufrimientos de la vida desaparecen. Este paso hacia lo eterno es uno de los aspectos más consoladores de la muerte, ya que, en la visión del poeta, la muerte no es un abismo sin retorno, sino el inicio de una existencia infinitamente mejor. Al abordar el tema de la eternidad, Manrique se refiere a un concepto muy presente en la teología medieval, la vida eterna como una recompensa para los justos, para aquellos que han vivido según los preceptos divinos. En este contexto, la muerte es la puerta a una existencia sin dolor ni angustia, una vida gloriosa en la presencia de Dios. La reflexión del poeta sobre la eternidad no es solo una cuestión filosófica, sino una llamada a la acción moral y espiritual para vivir de acuerdo con los valores divinos. Las sombras que nos aquejan en la vida mortal, / se disipan ante la luz de la eternidad. Con estas líneas, Manrique alude a las dificultades y tribulaciones de la vida humana, esas sombras que oscurecen nuestra existencia.
Sin embargo, la promesa de la eternidad es el faro que ilumina nuestro camino, disipando las oscuridades de lo temporal. Este contraste entre la vida mortal y la eternidad es un tema clave en la obra de Manrique. Mientras que la vida terrenal está marcada por el sufrimiento, la muerte nos ofrece una salida hacia un estado de paz y felicidad interminables. Al mismo tiempo, el poeta nos recuerda que la eternidad no es un concepto vacío, sino un estado pleno, lleno de luz y divinidad. La visión de la eternidad que Manrique ofrece está fuertemente influenciada por el cristianismo medieval, que la entendía como la culminación de la vida humana, la realización última de nuestro propósito en la creación divina. Para Manrique, la muerte no es algo que deba temerse, sino algo que debe ser recibido con esperanza, ya que a través de ella alcanzamos la paz celestial. El alma, tras la muerte, se eleva a su destino /diagonal y se une al Señor en el reino eterno. Con este verso, Manrique resume una creencia fundamental de la teología cristiana medieval, la idea de la resurrección y la vida eterna. La muerte es el paso necesario para que el alma, liberada de las ataduras del cuerpo, alcance su verdadera morada, donde vivirá en comunión con Dios. Esta visión del más allá como un lugar de unión y gloria es la esperanza que Manrique ofrece en medio de la pena y el sufrimiento por la muerte de su padre. A través de esta reflexión, Manrique también invita a los lectores a mirar más allá de las preocupaciones mundanas. En lugar de enfocarnos en las luchas cotidianas y los sufrimientos de la vida terrenal, el poeta nos recuerda que nuestro verdadero destino es espiritual. La vida en la tierra, aunque valiosa y llena de enseñanzas, es solo una etapa temporal. La eternidad es el hogar al que todos estamos destinados, y es allí donde reside nuestro verdadero ser. La contemplación del más allá, entonces, no debe ser vista como algo ajeno a nuestra vida diaria, sino como la guía que debe orientarnos. El poeta hace un llamado a vivir con rectitud y con un sentido profundo de responsabilidad moral, ya que lo que hacemos en esta vida determinará nuestra suerte en la eternidad. La visión cristiana de la obra nos lleva a entender que la vida no es solo una serie de momentos fugaces, sino una preparación para la eternidad. La muerte es solo un paso, una puerta que se abre, /diagonal para que el alma alcance la gloria infinita. Manrique, con estas palabras, resume el mensaje central de este capítulo. La muerte no debe ser temida, sino entendida como el paso necesario para llegar a la eternidad. Esta eternidad, lejos de ser un concepto abstracto, es una realidad concreta que aguarda a los justos, a aquellos que han vivido conforme a los mandatos divinos. La muerte, entonces, no es solo un final, sino el inicio de una vida más plena, una existencia libre de sufrimiento y llena de paz y luz. La visión de la eternidad que presenta Manrique es profundamente consoladora. En medio de las dificultades de la vida, el poeta ofrece una visión esperanzadora. Lo que parece ser el fin en realidad es un nuevo comienzo, una nueva etapa en el viaje del alma. Esta perspectiva trasciende la tragedia de la muerte y permite que el alma humana vea más allá de las limitaciones terrenales. La muerte, entonces, se convierte en una liberación que permite al alma alcanzar su destino eterno en el reino divino. En la eternidad, los justos encontrarán la paz, /diagonal y en la luz de Dios, su alma descansará. Manrique concluye este capítulo con una promesa de paz eterna, una paz que solo se encuentra en la comunión con lo divino. Este es el consuelo que ofrece la reflexión sobre la muerte en las coplas. Aunque la vida es fugaz y llena de sufrimiento, la muerte es la puerta que abre el camino hacia la paz eterna, hacia una existencia sin fin en la presencia de Dios. En conclusión, este capítulo sobre la contemplación del más allá y la eternidad es una meditación profundamente espiritual. A través de su reflexión sobre la muerte y lo eterno, Manrique invita a los lectores a mirar más allá de la vida terrenal, a considerar la muerte no como un final trágico, sino como el paso hacia una existencia divina y eterna. La visión cristiana de la obra nos recuerda que la verdadera paz y felicidad solo se encuentran en la eternidad, y que nuestra vida en la tierra debe ser una preparación para este destino final. Capítulo 12. La figura del padre como espejo del ideal caballeresco. En este 12º capítulo, Jorge Manrique, con hondura emocional y resonancia moral, centra su lira en la figura de su padre, don Rodrigo Manrique, no ya solo como objeto de duelo, sino como encarnación viva del ideal caballeresco, modelo de virtud y espejo donde se miran los hombres justos. La copla se convierte aquí en una exaltación del linaje espiritual, no del linaje de sangre, sino del que se forja en los actos nobles y en la resistencia ante el tiempo y la muerte. El poeta nos lleva de la mano por el retrato de su padre, y no se trata de un retrato cualquiera. No hay en el ornamento vano ni lisonja vacía.
Hay verdad, experiencia, historia, memoria viva. Nos muestra a don Rodrigo no como un personaje anclado en su pasado señorial, sino como un hombre cuya grandeza ha sido ganada con el filo de la espada, con la templanza del juicio, con la fidelidad a la justicia y a la fe. Espejo fue de nobles y dechado barra diagonal de fieles caballeros esforzados. Así comienza la exaltación. Manrique abre la puerta a un universo de valores que entonces estaban aún vivos. El honor, la lealtad, la templanza, el valor en la batalla, la sabiduría en el consejo, la humildad en la victoria. Nos presenta a un hombre completo, forjado por el tiempo, probado en la guerra y en la vida, que supo llevar su nombre sin mancha y morir sin temor. Don Rodrigo, según el hijo, no solo vivió con altura, sino que supo envejecer sin decaer y morir con dignidad, como un caballero que conoce su destino y lo acepta sin temblor. Su figura trasciende lo personal, se convierte en una lección, en un símbolo, en una estampa que el lector puede admirar como quien contempla una armadura noble colgada en una sala de piedra. Pero esa armadura está llena de alma, de historia vivida. Manrique, en su narrativa poética, va cosiendo fragmentos de hazañas, de sabiduría y de ejemplo. Nos habla del padre como el que supo mantener la integridad en un mundo de traiciones, como el que no cambió su nobleza por riqueza, ni su honor por ventaja. Así, la voz poética se convierte también en un homenaje a los ideales caballerescos que la modernidad ya empezaba a erosionar. Fue más que señor, padre severo, barra diagonal que al bien amó, y al mal puso castigo. Aquí resplandece la dualidad del padre, no fue solo guerrero, sino guía moral. No solo blandió la espada, sino que usó la palabra para instruir. Fue señor, pero también servidor de la virtud. Fue padre, pero no indulgente con la falta. Su grandeza radica no en la fuerza, sino en el equilibrio con que vivió, en la firmeza con la que sostuvo los valores que defendía. La evocación poética de Manrique transforma la muerte en trascendencia. El padre no ha muerto, en cierto modo, porque vive en la memoria y en el ejemplo. Vive en las palabras del hijo que lo honra, en la imagen que deja como semilla para el porvenir. En esta elegía, la poesía se convierte en templo, y el padre, en un altar donde se reza no con incienso, sino con coplas que no se agotan. Jorge Manrique no solo honra a su padre con palabras, lo inmortaliza. Lo esculpe en versos con la precisión de un escultor que trabaja no el mármol, sino la emoción y la virtud. Su figura permanece no por títulos, sino por méritos. Y así, el poema no se queda en la nostalgia, sino que se alza como documento ético, como testamento lírico del ideal caballeresco. No hizo traición, ni engaño, ni mal arte, barra diagonal más con verdad y rectitud anduvo. Esta imagen del caballero perfecto no es idílica, sino sentida, vivida, reconocida por quien lo conoció en la carne y lo contempla ahora desde la orilla de la ausencia. El hijo, que también es poeta y guerrero, reconoce que la mayor victoria del padre fue mantener intacta su alma, aún en la guerra, aún en el dolor, aún en el poder. La figura de don Rodrigo, entonces, no es solo biográfica. Es arquetipo. Es modelo. Es advertencia. Es inspiración. Es memoria colectiva de un tiempo en el que el honor era brújula, y la vida un campo de batalla en el que no bastaba ganar. Había que ganar bien, con nobleza. Así, este capítulo se convierte en un tributo no solo al padre, sino a todos los hombres que viven con altura. Y al mismo tiempo, es una crítica sutil al presente, donde los valores parecen diluirse en intereses. Manrique, al alzar a su padre como modelo, no solo lo llora, lo ofrece. Nos lo entrega para que lo admiremos, para que aprendamos de él, para que entendamos que vivir no es durar, sino dejar huella, como dejó don Rodrigo. Porque, al fin, la muerte no borra lo que fue justo y noble. La muerte, en las palabras del poeta, es vencida por la memoria viva, por el legado moral, por el ejemplo que sigue brillando cuando ya no quedan días. Don Rodrigo no está. Pero su figura, tejida en coplas, sigue caminando entre nosotros como un caballero sin tiempo, como un padre eterno, como el espejo donde aún podemos mirarnos. Capítulo 13. La dignidad ante la muerte y la victoria del alma. El poema se adentra ahora en su momento más solemne, cuando la palabra, con toda su resonancia de eternidad, toma la forma de una sentencia moral sobre el destino del alma y la verdadera victoria que el hombre puede alcanzar, no la del campo de batalla ni la de los palacios terrenales, sino la de la dignidad ante la muerte. En este capítulo, Jorge Manrique eleva su voz al nivel de los antiguos sabios, como si fuera un heraldo de la eternidad,
dispuesto a recordar a los hombres la esencia misma de la vida y del morir. Aquí, el poeta ya no solo llora la partida de su padre, sino que contempla su tránsito como una ascensión, como una liberación serena de un espíritu que ha cumplido su viaje con entereza y sin mancha. Don Rodrigo Manrique muere no como un derrotado, sino como un vencedor silencioso, uno que ha luchado contra el tiempo, contra las tentaciones, contra los vicios, y ha salido triunfante en la única batalla que realmente importa, la del alma. Mas tú, varón esforzado, /diagonal en este trance tan fuerte, /diagonal mostraste ser de valor. Estas palabras resuenan con la solemnidad de una campana fúnebre que, en lugar de hundirnos en la tristeza, nos eleva al recogimiento, al respeto más puro. Manrique no se limita a decir que su padre murió, nos dice cómo murió, con firmeza, sin temores, con la misma nobleza con la que había vivido. No hubo llanto desesperado, ni miedo, ni claudicación. Hubo aceptación. Hubo entereza. Hubo claridad. En este retrato final, don Rodrigo es visto casi como un mártir de la virtud, como un peregrino que llega al fin del camino sin haberse desviado ni un instante de su norte moral. Manrique, a través de esta escena, nos lanza una pregunta silente pero poderosa. ¿Cómo quisiéramos partir nosotros? ¿Con miedo, con remordimientos, con las manos vacías de sentido? ¿O como él, serenos, plenos, con la conciencia limpia y el corazón libre? La imagen del caballero que enfrenta la muerte como una continuidad, no como una interrupción, es una de las más poderosas de toda la poesía castellana. Y lo es porque no nace de la imaginación, sino de la experiencia vivida, del amor filial que observa al padre, al maestro, al guía, en su momento definitivo. Con su morir deja fama, /diagonal la cual nunca se acaba. La fama a la que alude Manrique no es la del ruido ni del reconocimiento social. Es la que permanece en el tiempo invisible, la honra, la rectitud, la palabra cumplida, el consejo dado, la obra buena, el gesto justo. Esa fama es inmortal porque se cuela en la sangre de los descendientes, en la memoria de los vecinos, en la historia callada de una comunidad que supo reconocer al hombre bueno cuando aún respiraba. En este punto, el lenguaje del poeta se transforma en algo cercano a la oración. Cada palabra pesa, cada verso es como un peldaño hacia lo alto. La muerte se convierte en rito, en consagración. Y don Rodrigo, al morir, no cae, asciende. No se disuelve en la nada, permanece. No pierde, gana. La dignidad ante la muerte, dice Manrique sin decirlo abiertamente, es el último juicio del alma, y no todos lo superan. No basta haber vivido largamente, ni haber gozado del mundo. Hay que morir como se ha vivido. Hay que estar preparado. Hay que tener el corazón firme, el alma clara, la vida hecha sin manchas. Y aunque la vida perdió, /diagonal dexonos harto consuelo /diagonal su memoria. Con esta línea, Jorge Manrique le habla también al lector de todos los tiempos. Nos recuerda que hay muertes que no nos dejan solo vacío, sino también luz. Hay pérdidas que, más que restar, siembran. Que hay personas cuya partida no nos hunde, sino que nos eleva, porque su paso por la vida fue tan recto que su huella permanece, como un faro que guía en la noche. Este capítulo es, por tanto, una apoteosis silenciosa, una coronación moral del Padre, una elevación del espíritu humano. No es un canto al dolor, sino al ejemplo. No es una elegía resignada, sino una proclamación del triunfo invisible. Y en ese triunfo, en esa forma de vivir y morir, está la enseñanza más honda que Jorge Manrique quiere dejarnos. Don Rodrigo, que supo cabalgar entre los hombres con justicia, que supo hablar con sabiduría, que supo combatir sin odio y juzgar sin vanidad, muere como solo mueren los hombres justos, en paz. Y esa paz es más grande que cualquier honra, más brillante que cualquier victoria militar. Es la paz del alma que regresa a su origen sin cuentas pendientes, sin falsedad, sin miedo. Así, Manrique nos deja al final de este capítulo con el corazón abierto. No lleno de tristeza, sino de propósito. Con el deseo de vivir no solo para durar, sino para morir con sentido. Para merecer también nosotros, cuando llegue la hora, una copla como esta. Capítulo 14. La trascendencia de las coplas en la literatura española. Las coplas por la muerte de su padre no solo constituyen el legado más emblemático de Jorge Manrique, sino que han trascendido el tiempo para convertirse en un pilar inamovible de la literatura española. En este capítulo se examina cómo esta obra, con su riqueza lírica y profundidad filosófica,
ha influido en la tradición literaria, inspirando a generaciones de escritores, poetas y críticos, y como su legado continúa siendo estudiado y reinterpretado en cada época, ofreciendo lecciones eternas sobre la vida, el honor y la inevitabilidad del destino. Desde el momento en que se estrenaron en el medievo, las coplas supusieron una revolución en el modo de abordar la temática de la muerte y la fugacidad de la existencia. La obra de Manrique presentaba un estilo elegante y sobrio, fundamentado en la tradición oral y en el poder de la palabra escrita, que mostraba tanto una métrica rigurosa como una profundidad emotiva capaz de conmover los corazones de sus contemporáneos. Al plasmar sus reflexiones sobre la vida y la muerte en un formato que combinaba el rigor formal del cuarteto con la libertad expresiva de la lírica, Manrique allanó el camino para lo que sería posteriormente la poesía del Renacimiento, y en muchos aspectos, incluso la literatura moderna. Las coplas se alzaron como un modelo a seguir no solo por su belleza estructural, sino también porque exploraron temas universales con una honestidad y una claridad que trascendieron las barreras temporales y culturales. En ellas, se puede encontrar la síntesis perfecta entre la melancolía de la existencia y la esperanza de la virtud que perdura más allá del tiempo. Este dualismo, la fusión de lo terrenal con lo espiritual, se convirtió en un referente para los escritores posteriores, que vieron en la obra de Manrique una fuente inagotable de inspiración, tanto para el tratamiento de la muerte como para la exploración del destino humano. La influencia de las coplas se extiende más allá del terreno poético, implicando un profundo impacto en la forma en la que la sociedad española ha entendido el honor, la lealtad y la transitoriedad de la gloria. Durante el Renacimiento, y posteriormente en el Siglo de Oro, los literatos encontraron en el ejemplo manriqueño una visión idealizada de la virtud caballeresca, un recordatorio de que la verdadera gloria reside en la integridad del alma y en el cumplimiento de un destino marcado por la humildad y la rectitud. Las ideas de Manrique se convirtieron en una especie de brújula moral que orientaba tanto a la nobleza como al ciudadano, quienes, a través de sus lecturas y reflexiones, descubrieron en las coplas una manera de reconciliar las contradicciones de un mundo en constante cambio. Esta trascendencia se evidencia en la manera en que las coplas han sido integradas en la tradición educativa y cultural del país. En las aulas, en las bibliotecas y en los talleres literarios, se han convertido en un punto de partida fundamental para entender la evolución de la poesía en lengua castellana. Los versos de Manrique, impregnados de melancolía y sabiduría, se recitan y analizan no solo por su valor estético, sino también por el legado filosófico y espiritual que encierran. Cada estrofa es estudiada como una lección sobre la inevitabilidad de la muerte, la importancia de la virtud, y la permanente lucha del ser humano contra la fugacidad del tiempo. Además, el impacto de las coplas se refleja en la abundante crítica literaria y en la diversidad de interpretaciones que han surgido a lo largo de los siglos. Escritores, poetas y académicos han explorado diversas aristas de la obra manriqueña, desde su estructura métrica y su influencia en la poesía popular, hasta la profundidad de sus temas como la contemplación de lo eterno, el dolor de la pérdida y la exaltación del honor familiar. Cada generación ha encontrado en estas coplas nuevas dimensiones para apreciar y comprender, adaptándolas a los cambios culturales y a las nuevas realidades sociales. Así, lo que pudo haber sido, en un principio, una elegía íntima y personal, ha adquirido con el tiempo una significación universal que dialoga con el espíritu de épocas sucesivas. El legado de Manrique también ha llegado al ámbito de la traducción y la reinterpretación literaria en otros idiomas. Las coplas han sido traducidas a numerosas lenguas, permitiendo que su mensaje de trascendencia y de humanismo se extienda más allá de las fronteras del mundo hispanohablante. En cada traducción, se ha intentado preservar el equilibrio entre la estructura formal y la emotividad del original, lo que confirma la complejidad y el encanto perdurable de la obra. En tiempos modernos, la relevancia de las coplas por la muerte de su padre se mantiene intacta, convirtiéndose en una fuente de reflexión sobre la condición humana que sigue inspirando a generaciones de lectores. Las nuevas generaciones, inmersas en un mundo marcado por la inmediatez de la tecnología y la fugacidad de la información, encuentran en los versos de Manrique una invitación a detenerse, a meditar sobre lo que realmente importa y a reconocer la belleza melancólica de vivir con conciencia de la finitud. De esta forma, las coplas no solo perduran como monumento literario, sino que reafirman la idea de que la poesía puede servir de puente entre el pasado y el presente, conectando las emociones más profundas del ser humano con las realidades de cada época. Finalmente, la trascendencia de las coplas se manifiesta también en su capacidad para inspirar obras artísticas en otros campos, como el teatro, la pintura y la música. La imagen del río que lleva la vida hacia el mar, la metáfora de la existencia como un vuelo fugaz,
y la exaltación del honor sobre lo efímero han sido temas recurrentes en diversas manifestaciones artísticas, confirmando que la visión de Manrique sigue siendo un referente poderoso y universal. En conclusión, este capítulo sobre la trascendencia de las coplas en la literatura española recoge el eco de una obra que ha sabido trascender su origen para convertirse en un legado cultural fundamental. La influencia de Jorge Manrique se extiende a lo largo de los siglos, dejando una huella imborrable en el espíritu de la poesía y en la forma en que se concibe la vida y la muerte. Su obra sigue siendo un faro que ilumina el camino hacia la comprensión de la existencia, invitando a cada generación a encontrar en sus versos la sabiduría necesaria para vivir con honor, virtud y una conciencia plena de lo efímero, y a la vez, eterno de la vida humana. Capítulo 15. La permanencia del legado de Jorge Manrique. A través de los siglos, desde los caminos polvorientos de la Castilla medieval hasta las aulas modernas donde resuenan voces jóvenes, el nombre de Jorge Manrique ha persistido como una llama que no se apaga, como un eco que atraviesa los muros del tiempo. Su obra, impregnada de dolor, honor y sabiduría, ha sido más que literatura, ha sido una forma de mirar la vida. En este último capítulo, contemplamos no solo su herencia artística, sino también la permanencia espiritual de un poeta que supo transformar la muerte en espejo de la existencia y la memoria en un altar vivo. Las coplas por la muerte de su padre no pertenecen solamente al siglo XV. Pertenecen a todos los tiempos, porque su mensaje es eterno. En un mundo cambiante donde las certezas se diluyen y el sentido parece escapar entre los dedos, la poesía de Manrique se alza como un susurro firme que nos recuerda lo esencial, que todo lo que es materia se desvanece, que la gloria verdadera no se halla en el oro ni en la fama, sino en las obras que nacen del alma limpia y del deber cumplido. Jorge Manrique, soldado y poeta, no escribió para los aplausos. Escribió para rendir homenaje a su padre, don Rodrigo, pero también para hablar con su época, y con todas las épocas venideras. El dolor íntimo de una pérdida se volvió palabra universal. Cada estrofa tejida en sus coplas es un peldaño hacia una reflexión profunda, y cada lector que se encuentra con ella se transforma en heredero de un saber antiguo y noble. Su legado vive no solo en los versos que recitamos, sino en los valores que encarnó, la dignidad ante la muerte, la búsqueda del bien, la contemplación de la brevedad de la vida como impulso para vivir con plenitud. Manrique no negó la tristeza ni temió al destino. Lo miró de frente, con la espada en la mano y el corazón en la palabra. Así, se convirtió en símbolo de una forma de vivir que ya es rara, la del honor silencioso, la de la humildad victoriosa, la de la poesía que no es artificio, sino verdad. Hoy, siglos después de su muerte, su voz sigue hablándonos. Sigue preguntándonos, como lo hizo en sus coplas, ¿qué se hizo el rey don Juan? Los infantes de Aragón, ¿qué se hicieron? Nos confronta con la fugacidad de lo que creemos eterno y nos obliga a pensar, ¿qué quedará de nosotros cuando el río del tiempo haya seguido su curso? Esa pregunta es también su regalo, porque solo cuando aceptamos nuestra finitud podemos construir algo que trascienda. Las generaciones futuras seguirán encontrando en Jorge Manrique un maestro sin aula, un sabio sin dogmas, un poeta sin tiempo. Su obra es una catedral invisible, levantada con palabras que resisten al olvido, sostenida por la emoción pura de quien canta no para entretener, sino para revelar. Y como toda gran catedral, su sombra nos cobija y su altura nos inspira. Así termina esta travesía por su poesía. Pero, como toda verdadera travesía, no concluye. Apenas empieza en quien lee, en quien recita, en quien comprende que la vida no es sino un breve tránsito, y que en ese breve tránsito, el arte, la memoria y el amor son los únicos bienes que no se disuelven en el tiempo. Y entonces, al cerrar este último capítulo, podemos decir que Jorge Manrique no ha muerto. Vive en cada corazón que aún se estremece con sus versos. Vive en el idioma que lo guarda. Vive, como viven los grandes, no porque permanezcan, sino porque enseñaron a partir. Porque aunque la vida perdió, dejónos harto consuelo su memoria. Gracias por acompañarnos en este viaje literario. Si te ha gustado este contenido, te invitamos a apoyar el canal de audiolibros para que podamos seguir compartiendo más obras inmortales como esta. Tu apoyo es esencial para que la voz de la literatura nunca se apague.